estaba Pepe García, cuando estaba el mismo... Era otra cosa. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. No, de esta comisión. Señor secretario. De esta comisión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. En cuenta, en primer lugar, se ha hecho presente la urgencia el día de ayer, 11 de agosto, para el proyecto de ley que faculta a los establecimientos educacionales a implementar un mecanismo de elección mutua en el proceso de admisión escolar. Luego, presidente, se suman a las 3 solicitudes de audiencia que di cuenta el lunes pasado, 6 más para el proyecto de ley que se encuentra en tabla el día de hoy, es decir, aquel que modifica la ley 21.040 con el objeto de ajustar la segunda etapa de instalación y el traspaso de los servicios locales de educación. Las solicitudes son del gestor de incidencia de Centros Políticas Públicas de la Universidad Católica, Felipe Arregada, del señor Arturo Escarés, él es presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Asistentes de la Educación de Chile, de la alcaldesa Las Condes, Catalina San Martín, de la directiva de la Asociación de Funcionarios de Educación Municipalidad de Renaico, AFEMUR, del presidente nacional del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, y de la directora ejecutiva de la Fundación de Educación 2020, señora Ingrid Olea. También, presidente, para el proyecto de ley que se dio cuenta en cuanto a que tiene la urgencia suma, el que establece o implementa un mecanismo de elección mutua en el proceso de admisión escolar, hay 2 solicitudes de audiencia que también se suman a otras que di cuenta yo también en la sesión anterior, también del presidente del Colegio de Profesores y de la directora de Educación, de la directora ejecutiva de Fundación 2020, Ingrid Olea. Y finalmente, presidente, hay una presentación del Colegio Nacional de Psicopedagogos, en la cual solicita a esta comisión requerir al Ministerio de Educación que informe las razones técnicas y jurídicas que justifican mantener la denominación Informe de Evaluación Psicopedagógica del decreto con fuerza de ley número 170. Plantean esto en atención a la confusión que ha producido entre dicho instrumento destinado a evaluar necesidades educativas especiales y el informe psicopedagógico propio de la disciplina. Asimismo, solicita que se modifique la denominación del instrumento por una expresión técnicamente más precisa, para lo cual proponen, por ejemplo, como informe de evaluación de necesidades educativas especiales o informe integrado de evaluación, que refleje el carácter interdisciplinario y evite utilizar el nombre propio de una profesión para determinar la denominación de un instrumento como el que se comenta. Eso no está en la cuenta, pero viene en el documento. No está lo que dije al final, es un agregado que digo yo. Eso, presidente, es la cuenta para esta sesión. Gracias, señor secretario. Sistema de educación pública. Ofrezco la palabra. Senadora Proboste. Vale. Sí. En varios. En varios. La consulta hasta cuándo vamos a tener plazo para presentar nuestra lista de invitados al proyecto de ley en comento, pero además quisiera partir señalando, presidente, en que estas horas han sido muy complejas en la región de Atacama y quisiera partir enviando un caluroso abrazo solidario a las familias de nuestra región, pero también valorar la capacidad de anticipación que tuvo el propio Ministerio de Educación al haber suspendido preventivamente las clases en las diferentes comunas de la región de Atacama. Tal vez cuando el propio subsecretario lo preguntó el día lunes, los datos de alertas meteorológicas se concentraban fundamentalmente en las comunas o en las provincias de Copiapó y la provincia del Huasco. Sin embargo, ellos decidieron suspender preventivamente las clases en la provincia de Chañaral. A esta hora de esta comisión ya se han entregado las alertas por remociones en masa que van por el río Salado y por lo tanto se justifica plenamente la
la suspensión de clase. Esperamos que todas las comunidades educativas también hayan podido tomar todos los resguardos necesarios. Eso, presidente. Nosotros estábamos convocados ya para el 17, que podríamos cambiar la tabla del 17 y recibir audiencia el 17 y 18. ¿Así se acordaría, presidente? ¿Qué les parece? Perdón, presidente, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a recibir la lista de invitados? Plazo hasta este viernes sería ideal. ¿Hasta cuándo dice usted? Ideal para este viernes para si vamos a sesionar, perdón, el Sí. lunes 17 y el martes 18. La verdad que ojalá lo más pronto posible, porque si queremos por lo menos pensar que esas personas van a ir a la sesión, tiene que haber una anticipación de un par de días en la invitación. O sea, Sí. las invitaciones tendrían que ser despachadas el día de mañana, para el jueves, para el lunes y para el martes, porque Sí. la verdad que si nosotros despachamos invitaciones el viernes, O sea, lo más debiera- probable es que nos van a decir que no, salvo que la Debería ser comisión más. decidiera que ya partiéramos, por ejemplo, Sí, porque para ya el hay día como... lunes. Tenemos 9 Ya hay 9, ¿sí? presentadas. No sé si en cuanto a la representación de las personas que han solicitado ser invitadas, coincide o no coincide con los parámetros que ustedes tienen de invitados. Entonces, sí. sería bueno de que, por ejemplo, presidente, le sugiero a la comisión, ya que si esa es la idea, de empezar ya el lunes con la audiencia y el martes también, de 2:30 a 14 teníamos el lunes para otro tema, que era una cuestión que había quedado pendiente a partir de una explicación que había dado el subsecretario de Educación, que era conocer el estado financiero de los servicios locales de educación pública. Que claro, está bien en directa relación, porque él lo había anunciado, está bien en directa relación con este proyecto también. Era el informe que mencionaba. Sí, sí, sí. Calza muy bien con esta tramitación. Calza con esta tramitación. Lo que pasa es que tendríamos que hacer una sesión en la tarde y ahí la Secretaría puede después de las 5, Exactamente, 5:15. 5:15. Sí. Podría ser a las 17:15 para recibir audiencia, del lunes. Presidente, más tarde ¿Sí? podría ser, porque nosotros tenemos comisión, terminamos a las 17:30, siempre se extiende un poco más, entonces si les parece Pero, a las 18. pero esa la preside usted, la puede terminar. No, pero es que estamos viendo también un proyecto de ley. que ¿En minería? le puso- ¿En minería? Sí. Qué urgencia. Para 17:30. mineros, para audiencia. No, yo lo digo por la Secretaría porque también tienen que retornar. No, que pues, si me anticipan, yo voy en Bajar el clase, seguro. mi vehículo. No me voy en el sistema de acá, sino para después volverme yo manejando. La cara- Claro, pero podría ser, la cara- y la traigo yo, obviamente. El lunes entonces, presidente. asegurando. No, pero usted sabe cuando yo digo yo, son Bien, dos otros todo dos. el equipo, muy bien. Sí. 12:30 a 14, la primera sesión, y la Ya, la siguiente dejamos sería igual entonces. ¿Ah? El lunes. El lunes. Este lunes sí. 17:30 a 19. ¿Una hora y media más para la tarde? Ya. ¿Les parece? ¿Qué les Ya. parece? Presidente, como les decía, acá no sé si se puede avanzar en estos 6 invitados. Sí. O sea, yo creo que esos ya son los que habría que tener el lunes. Sí. ¿Doy lectura a quiénes son? Sí. ¿Doy lectura a quiénes son? Son la directora ejecutiva de la Fundación Ejecutiva 2020, Ingrid Olea. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. No, creo que está cambiado de proyecto. No, estoy en en el 18.551, el que era el sistema de educación pública. Ah, ya. No, que usted está página, de vuelta a la ¿En página. este? En esta, sí. Ah, ya, sí. Entonces, la número Ah, que 6, lo dijo de, ya. al revés, sí, pues número 6 sí. Mario Aguilar, Colegio de Profesores también. Luego estaba la funcionario de la educación de la municipalizada de Renaico, AFEMUR, región de la Araucanía. Yo creo que probablemente estarían por Zoom. Sí, ¿Les parece? sí. La alcaldesa de la comuna Las Condes, Caterina San Martín. El Arturo Escarés, presidente del Consejo Nacional de Funcionarios Asistentes de Educación de Chile, CONFEMUCH. Pero eso es lo que andaban ayer. Gestor de incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Felipe Arriagada. Ahí tendríamos 6, presidente. Perfecto. También había solicitado la señora Verónica López, que habitualmente nosotros la convocamos, que es de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sí. Esa podría ser una séptima. Sí. Pero a lo mejor a ella le resulta mejor acá. Por eso acá. Y voy a, dentro de la sesión, porque no recuerdo este momento de memoria, las otras 2 personas que también Habían habían, 2 más, sí. habían 2 más que habían pedido ser podría invitadas. ser, Entonces partiríamos invitando hasta 6, Sí. en cualquiera de las 2 sesiones, que ellas se acomoden en qué sesiones pueden venir, pero entiendo yo que, si me equivoco, el día lunes
partiríamos con la exposición del señor subsecretario en relación con el estado financiero de los servicios locales de educación pública. Del director, perdón. Del director. Del director de educación pública y de la DIPRES. Nosotros tenemos bilateral con el presidente ese día a las 5, entonces nos vamos a trasladar directamente para, esto sería en Santiago, pero vamos a llegar tarde. Pero el No, director de no. educación pública es el que va a hacer... Partir con la educación pública en la mañana. Y lo de la educación pública era 2:30. El informe sería en la mañana. En la Partir con ese Lo que informe. estaba contemplado originalmente era perdón. Lo que estaba contemplado originalmente que era la exposición del director de la educación pública junto con el subsecretario Rodríguez, que se comprometió en conjunto a hacer la exposición el día lunes 17. Eso lo vimos hace como 2 semanas atrás. Sí. Y la de la tarde, la de las 5:30, es para escuchar las audiencias de... Llegar tarde. Pero usted me las resume después, presidente, si no es mucho. que en la mejor capacidad de síntesis de nuestro secretario. Presidente, entonces tengo entendido que la sesión de la mañana la mantendríamos, con la misma tabla. ¿Sí? Y en la tarde, en esa hora y media, dudo, presidente, que podamos escuchar a 6. Yo creo que algo racional es a 4 personas. A razón de 15 minutos por persona, es 1 hora, más las preguntas y explicaciones que ustedes solicitan. No, más de 4 no. Yo creo que... Entonces, de estas 4, Hemos tenido... Sí, Pero en sesiones más largas. claro, en sesiones de 2 horas, de 2 horas y media, sí. Ah, ya. Muy buen debate. Sí. Entonces, presidente, La señora Verónica está en otro proyecto. Ah, pero esto ya en 15 minutos no. 10. no estaba acá. 10 Yo creo que había la ¿Está seguro en la cuenta pasada? Habían 3. En una página habían 3 y en la siguiente habían otro. Sí, se lo muestro el tiro. Ya. Tráigame la cuenta del lunes. Ya. Presidente, dejaríamos los 6 y bueno, quizás pueden haber que algunos que no vayan. Eso... Ya, vamos a invitar entonces a estos 6 que he dado lectura. Claro. Pero le hago presente, presidente, que por lo menos como secretaría yo creo que lo adecuado sería que una vez que tenga 4 confirmados, A parar de- dejar en esos 4. Sí. ¿Le parece? Me parece. Y los otros dejarlos para el día martes. ¿El martes a qué hora? Usted, presidente, había propuesto El horario que tenemos alternativo de es 12:30 a 14. a 14. ¿Martes qué hora? 12:30 a 14. O a continuación, ¿usted cuándo termina? ¿A qué hora termina usted con seguridad pública, con defensa? Tengo seguridad y tengo mixta también. Ah, de RUF. Todo el día martes. Eso es lo que... ¿A qué hora? A las 2:30 tenemos defensa. 2:30 defensa, seguridad seguramente va a ser a la... Seguridad 11. Seguridad de antes, seguridad de la 11. De 3 a 4. Y la seguridad generalmente es de 11 a 12:30. La vamos, ¿sí? De 11 a 11:30. 12:30 empieza Esto es para- defensa. esto es para Y de 3 a 4 yo imprimí hace rato, sí, sí. No sé si más tarde. No sé si es la minuta para la tarde. En la tarde yo no tengo problema. Después de la sala. ¿Después de la sala? ¿Cómo después de la sala? ¿Con paralela a la sala? De 11 a 12. A las 7. ¿Así? ¿No hay nadie más? ¿Está seguro esto? Sí, esta es la luna. Después de la sala, cuando termine la sala. Ya A las entonces, 8. tenemos otros 6. A la hora de sí. Cuando termine. ¿A qué era el martes? ¿A las 8? ¿Martes? ¿Y no sería más conveniente de 2 a 4? Es que tampoco puede. Puedo, porque tengo mixta. Ya. Estamos... Pero son audiencias, así que... No, acá. Ah, acá.
No, impresionante. Hay mucha gente que ve. Hay mucha, yo acabo de prender el micrófono por lo mismo, porque me acordé que estábamos transmitiendo. Me alegro de este ambiente que se ha generado hoy día en la comisión. Entonces, resumiendo, señor secretario, Resumiendo en cuanto al calendario, para que estemos todos el contestes. calendario de sesiones es el siguiente. El día lunes 17.
sesión del día miércoles. Todo de nuevo, secretario, porque no... ¿Quiere que lo escuche las demás personas? Bueno, entonces, perdón, por problema de audio, digo nuevamente los horarios. Lunes de 12:30 a 14, informe de la Dirección de Educación Pública en relación con el estado financiero de los servicios locales de educación. El mismo día lunes, de 17:30 a 19 horas, continúa la discusión del proyecto de ley con invitados. 6 invitados que son los que yo di lectura hace un momento, que se van a cursar las invitaciones en el día de hoy. Luego, martes 18 de agosto, de 20 horas a 22 horas, se continúa con las audiencias en relación con el mismo proyecto de ley. Y también está considerada la sesión ordinaria del miércoles de la comisión, para el miércoles 19, que va de 12 a 14 horas. Ahí se seguiría con audiencia en teoría o lo que se determinare entre el presidente de la comisión y la instancia respecto a este proyecto de ley. Eso, presidente. Gracias, señor secretario. Bien. Sí, Vamos. ¿Vamos a la tabla? Sí, vamos a la tabla. En tabla- Ofrezco la palabra. Vamos a la tabla. En tabla, presidente, del proyecto, se encuentra el proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional. Primer trámite constitucional. En primer trámite constitucional, que es un proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley 21.040, que crea el sistema de educación pública. El proyecto presentado por su excelencia el presidente de la República consta de un artículo único, el cual se desglosa en 3 numerales, y cada numeral consta de diversas letras, y luego el proyecto además considera 2 disposiciones transitorias que están referidas a la situación de los municipios y corporaciones municipales, una, que ahí se establece un plazo respecto, o se hace una alusión al plazo, y luego una disposición transitoria segunda, que es lo referido al mayor gasto fiscal. Este proyecto de ley, comisión, tiene informe presupuestario, y en consecuencia, en la tramitación del proyecto, una vez que culmine la tramitación que dé la Comisión de Educación, debería ir a la Comisión de Hacienda. Digo esto debería porque, y se lo planteo a la Comisión, no está el presidente, algo discutí o conversé con él el día de ayer. El concepto de la Secretaría, pero es una cuestión que la Comisión es la que decide, el concepto de la Secretaría, si bien es cierto, este proyecto está formulado bajo la lógica de un artículo único, la Secretaría entiende de que no contiene solamente una idea, sino que contiene más de una idea. Y en consecuencia, al considerar más de una idea, el proyecto para su discusión se considera como que fuera no de discusión general y particular en el trámite de primer informe reglamentario, sino que iría a tener discusión general, votación en la Comisión de Educación, votación en la sala, plazo de indicaciones e informe, luego segundo informe de la Comisión de Educación, y ahí entrar recién Hacienda a conocer esta materia. Eso es el criterio de la Secretaría. Y además, obviamente, además tiene transitorio, no solamente tiene 2 normas de carácter, sino tiene varias normas de carácter, varias normas dentro de su estructura, pero además tiene 2 normas transitorias. Y en consecuencia eso es bien importante que la Comisión determine eso, ya han escuchado ustedes el criterio de la Secretaría respecto a esta materia, porque eso obviamente cambia la tramitación, porque si se definiera algo distinto a lo que yo he planteado, tendría que ir antes de ir a la sala, en teoría, a Hacienda. Ahí de repente han habido algunos conflictos o algún cambio de opinión, más bien dicho, en el sentido de que algunos se piensa o se estima de que el hecho que la Comisión lo estudie o lo discuta en general y en particular no obsta a que la sala solamente lo vea en general y abra un plazo de indicaciones. Y en consecuencia, ahí la Hacienda igual entra a discutir este tema en la segunda etapa. Pero en concepto de la Secretaría esto ya sería ser discutido solamente en general en este trámite reglamentario, ir a la sala, formularse las indicaciones respectivas, por mucho que sea iniciativa exclusiva del presidente de la República, quizás todas las materias consideradas, y luego discutirse en particular acá en el caso que se formularan indicaciones. ¿Está usted presenta? Sí,
yo estoy de presidenta accidental, pero prefiero respecto de esta materia que llegue el presidente titular. Yo comparto el criterio de la Secretaría, pero no voy a tomar ninguna decisión porque creo que corresponde al presidente titular. Pero hecho el punto, creo que es mejor que le ofrezcamos la palabra de inmediato al Ejecutivo para que pueda presentar su iniciativa. Muchas gracias. Bueno, este es un proyecto de ley que consta de un artículo único que tiene como objetivo modificar la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública para básicamente entregar facultades que permitan ajustar la instalación, así como también el traspaso de los servicios locales de educación pública. ¿Lo puedo hacer? Gracias. Es un PPT tenéis que bajar. La presentación consta de estas 3 secciones: los antecedentes del tema, alguna información sobre cómo ha sido el traspaso y la instalación de los SLEP hasta ahora, y en tercer lugar la explicación del contenido del proyecto de ley. Vamos a presentar en conjunto con el subsecretario. Yo voy a hacer la primera parte y él va a explicar lo relativo al articulado. En relación a los antecedentes, bueno, esto la verdad es que ustedes lo saben muy bien, así que en que consta la ley 21.040 que traspasa la educación que hoy día o que desde 2018 está en manos de los municipios y la traspasa a los nuevos servicios denominados SLEP. Acá quizás esto es más informativo para poder visualizar a la fecha en qué estado está el traspaso de los nuevos servicios creados, es decir, que estén en funcionamiento, más allá de si tienen o no sus establecimientos educativos ya a cargo. Hay 58 de un total de 70 SLEP que contempla la ley. De esos 58, hay 36 que ya están operando en régimen, es decir, que tienen sus establecimientos a cargo. Es decir, llevamos como la mitad de los SLEP con sus establecimientos y queda esta otra mitad, ¿ya? Esto es bien importante, si bien nos vamos a referir a esto después. Es bueno tener en cuenta que desde 2018 hasta ahora 2026 se ha instalado en régimen, es decir, hasta recibir sus establecimientos la mitad de los SLEP. Y desde el próximo año hasta 2029 está contemplado, es decir, en 3 años está contemplado que se traspase la otra mitad de los SLEP, como un poco para ir dimensionando desde ya la envergadura de lo que se viene en los próximos 3 años respecto a cómo ha sido la instalación y el traspaso de los SLEP hasta ahora. Y ahí, bueno, así como hay 36 en régimen, hay otros 22 que están en proceso de instalación, que ya sea que llevan 1 o 2, o sea, que están en el fondo creados o ya a puertas de recibir su establecimiento. Y abajo, ya para dimensionar la cantidad de estudiantes que esto implica: 640.000 estudiantes, 3.000 establecimientos y 169 comunas, que son todo eso más o menos la mitad de aproximado de lo que sería el régimen cuando estén todos traspasados. La reforma ha avanzado y hemos visto que se mantienen los resultados heterogéneos que ya presentaba la administración municipal en diverso orden de cosas. Hay municipios que tienen una muy buena resultados de gestión, mientras que hay otros que han tenido más dificultades, y en general lo que se observa es que los SLEP han ido heredando o han ido recibiendo estas condiciones y que no necesariamente han logrado revertirlas o mejorarlas, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de los problemas que se han visto en este proceso ya que está en que los SLEP están a cargo de la educación? Lo primero, un exceso de gasto. Y es que los gastos en general superan a los ingresos. Es decir, los SLEP no necesariamente han sido capaces de corregir el exceso de gasto heredado desde los municipios. Y eso es importante decirlo así. Es un exceso de gasto que ha sido heredado y no es que se origine debido a la administración de los SLEP. En segundo lugar, en relación a los docentes y a los asistentes de la educación, y esto tiene mucho que ver con el exceso de gasto, en general lo que se observa es que hay un exceso de dotación o una sobredotación que ha sido traspasada por el solo Ministerio de la Ley, y esa sobredotación se define cuando uno lo compara con establecimientos comparables, es decir, la tasa docente-alumno de establecimientos comparables. En tercer lugar, y esto es una situación que afecta no solamente a los SLEP, sino que a la educación pública, pero en general a la educación en el país, que es una matrícula a la baja,
En cuarto lugar, la deuda previsional. Y que es que los municipios, no todos, pero algunos, tienen deudas previsionales con sus funcionarios de la educación, bueno, y también de salud, pero esto es educación lo que nos convoca, que lleva a que, de hecho, este mismo Congreso Nacional haya discutido sobre este tema, haya diseñado un mecanismo para poder hacer frente a ese pago, que son deudas de los municipios, pero que una vez que se traspasan al SLEP, obviamente que es necesario asegurar que los municipios la subsanen. En quinto lugar, una característica también de la educación pública, un problema, son las brechas que registra la infraestructura y que a menudo eso ocasiona que los establecimientos tengan reconocimiento oficial pendiente, es decir, no hay regularizaciones o no hay cumplimiento de los requisitos de frentón para el reconocimiento oficial. Y los colegios siguen funcionando así. Todo esto obviamente es una dificultad que también se ha ido transparentando en los procesos de traspaso. En sexto lugar, lo relativo a los bienes inmuebles, hay una dificultad que se ha visto en la transición hacia los SLEP, que es que como la ley contempla que lo que se traspasa son los inmuebles que funcionaban como establecimiento educativo, cuando se promulgó esta ley, lo que ocurre es que hoy día hay inmuebles que no necesariamente tienen fines educativos, pero están debiendo ser traspasados. Entonces eso genera obviamente dificultades entre el municipio y entre el SLEP que no están bien resueltas. Y el séptimo punto es que en promedio los resultados de los SLEP hoy día no permiten afirmar, digamos, que esta institucionalidad ofrezca mejores condiciones para la gestión de las escuelas por parte de organismos públicos. En general, como decía al principio, se mantiene la heterogeneidad que se observa a nivel municipal, en cuanto al desempeño me refiero, y por lo tanto esto da cuenta de que no hay, digamos, balas de plata, no hay una fórmula perfecta para poder administrar la educación pública que nos asegure un mejor desempeño. Y obviamente entonces hay que entrar a mirar en el detalle y preocuparse de crear los incentivos correctos y también de tener una gestión rigurosa del servicio educativo. Con las, dificultades que implica que los SLEP, a diferencia de los municipios, son servicios públicos y por lo tanto eso también entrega nuevos desafíos en términos de una gestión oportuna del servicio educativo. En relación a todo este diagnóstico, que lo he querido repasar de manera muy breve, pero para poder visibilizar que hay muchas dimensiones y muchos temas importantes, estamos trabajando a grandes rasgos en 3 dimensiones. Uno tiene que ver con implementar la ley que aprobó este Congreso Nacional y que se promulgó en el mes de mayo de este año, la ley 21.819, que introduce herramientas interesantes para poder, elevar o mejorar las herramientas que tienen hoy día los servicios locales como gestores de la educación. Y es una ley que está, recién promulgada y estamos en proceso de implementación, y para ayudar a dimensionar lo que implica aplicar esta ley, se requieren 84 modificaciones normativas, de las cuales son 11 nuevos reglamentos, ¿ya? O sea, para dimensionar que esta es una ley importante, que va probablemente a traer nuevas herramientas y nuevos cambios para la administración de la educación pública. En segundo lugar está el proyecto de ley que estamos presentando hoy día, que tiene en general es un objetivo bastante acotado. Nosotros le llamamos proyecto de ley corta, porque lo que busca básicamente es entregar facultades y dar flexibilidad a la instalación del nuevo sistema en el plazo que queda. Y 3, se está trabajando también hemos tenido ya la primera sesión del Comité Interministerial de la Educación Pública, que crea la ley 21.819, que tiene como objetivo reunir a los representantes de las distintas carteras que tienen algo que decir en materia de educación pública y de la resolución o la atención a las dificultades que acabo de repasar en la lámina anterior. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la infraestructura, con el tema de la deuda previsional, temas financieros. Entonces ahí también hay un trabajo al que ya le hemos dado inicio. Pero bueno, lo que nos convoca hoy día es justamente el punto 2, que es este proyecto de ley que les va a presentar el subsecretario. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Me gustaría complementar el diagnóstico de la ministra. Esta reforma, este cambio, es uno de los más grandes, casi por cualquier medida que... muchas gracias. Sin importar la medida con que uno quiera evaluar, este cambio
es uno de los más grandes que se han ejecutado en educación y quizás en el Estado. Esto no lo digo yo ahora, pero se ha dicho a veces anteriores por autoridades de gobiernos diferentes, porque la presión administrativa que pone sobre el Ministerio de Educación es muy grande, la presión financiera que pone sobre el fisco también, pero también hay otra forma de presión, si se quiere, que es la expectativa o la esperanza que esta reforma contiene en su esencia, que es de mejorar sustancialmente la provisión pública en Chile. Esta reforma, cuando se hizo, abrigaba mucha esperanza y muchas ideas respecto a cómo el país podía ponerse de acuerdo de mejorar la provisión de educación pública. Y obviamente uno puede ser general después de la guerra y hoy día tenemos a la vista muchas cosas que han ocurrido, problemas de diseño que se han ido ajustando. Hay algunas cosas que se advirtieron en su minuto, en particular los incentivos perversos que se pusieron a los municipios en esta reforma. Pero el gobierno no viene aquí a establecer un conflicto respecto a esto, sino a hacerse responsable de la educación pública. ¿Y por qué? Fundamentalmente por los niños y las familias que eligen la educación pública. Y para ellos necesitamos ser profundamente responsables, profundamente serios en la forma en que enfrentamos una reforma que ya ha pasado por 4 gobiernos. Su volumen es gigantesco en términos de trabajo, que fue lo que les transmití un poco antes, y que no tiene salidas fáciles. O sea, a veces uno pensara, ojalá pudiéramos parametrizar esto en sí, no blanco y negro. No es así. Este problema es multivariado, tiene muchas aristas y por lo tanto necesitamos ser extremadamente prudentes en cómo lo planteamos. ¿Por qué? Porque llevamos la mitad. Como la ministra lo mostró, llevamos la mitad. Y esa primera mitad ha mostrado una cara hacia la población, hacia la opinión pública, que no es la cara que uno quisiera de una reforma. Y lo que nos toca a nosotros, en gran parte por suerte, es cómo sigue la siguiente cara de la reforma. Y esa cara tiene que ser mejor. Es responsabilidad del gobierno que esa cara, y de todos nosotros, que esa cara sea mejor. Y que podamos mostrar que esta apuesta, que fue una apuesta, pero hoy día ya está muy avanzada, tiene que dar mejores réditos que lo que ha dado hasta ahora. En ese contexto que podríamos decir conceptual es en el que esta reforma este proyecto de ley, junto con las otras medidas que estamos proponiendo, se inserta. Y aquí es muy importante, perdón si me desordeno, muy importante considerar que el Congreso Nacional estuvo 2 años en la administración anterior tramitando, negociando una reforma sustancial a la educación pública, centrada en la implementación fundamentalmente, pero también en la gestión ya en régimen. Y no es el único cambio que se le ha hecho a esta ley, se han hecho varios cambios. Y uno puede, si uno quisiera ser un observador imparcial y externo, lo que ha hecho este país es apostar varias veces a este sistema. Es mejorarlo, no retrotraerlo, no impedirlo, sino permanentemente insistir en la apuesta por este sistema, a pesar de lo que uno podría decantar de la opinión pública en una lectura rápida, o a veces los discursos más encendidos frente a las crisis que efectivamente ha tenido y que son graves. Nosotros como administración heredamos esta segunda apuesta, que es este proyecto de ley que estuvo 2 años tramitándose, que efectivamente entrega herramientas potentes al Ejecutivo. Podríamos opinar que faltan más, sí, podríamos opinar eso también. Podríamos opinar que algunos aspectos centrales que el Consejo de Implementación de la Educación Pública iba mostrando como problema no se abordaron. Efectivamente, yo creo que hubo un realismo político de qué es lo que realmente se podía tramitar legislativamente, y lo que se podía yo creo que se tramitó. Esa es mi opinión política personal. Pero hoy día contamos con una segunda apuesta del sistema político chileno por esta reforma y tenemos más herramientas.
Nuestra responsabilidad es hacer los cambios que sean necesarios para terminar esta segunda etapa en un mucho mejor pie, me atrevo a decir, o el mejor pie posible para terminar esta reforma, que se la debemos a esos niños, se la debemos a las familias que siguen eligiendo la educación pública. Como les decía, este diseño original ha tenido varios cambios. Esto ya lo comentó la ministra anteriormente respecto al nivel de avance, que claro, de entrada en funcionamiento es muy grande, es 83%, respecto a donde de verdad nos interesa, que es el traspaso de servicio educativo, estamos en la mitad. Esto muestra, presidente, que en este proyecto de ley, como les voy a presentar un poco más adelante, no estamos usando una herramienta que no se haya usado antes por nuestros antecesores en el Ejecutivo, que es utilizar básicamente el tiempo como una herramienta de mejor implementación, si uno quisiera resumirlo a lo más general. El diseño original de la reforma, que evidentemente no tenía ninguna evidencia respecto a cuál era la dificultad práctica de lo que se estaba diseñando, estableció un calendario exigente y uno podría decir bastante apretado de 15 SLEP al año. Luego han habido distintos ajustes, aquí están resumidos, no voy a profundizar, pero lo que hemos ido viendo es que la dosificación, si se quiere, presidente, utilizando el tiempo como instrumento, ha sido ampliamente usado y si uno compara los 4 SLEP iniciales, las condiciones en las que se implementaron, los segundos, la segunda corte que se implementó y los que se han implementado en los años más recientes, me parece que, quizás se puede hacer un análisis más científico, me parece que a vista directa es muy superior la implementación que se ha logrado cuando se ha tenido más tiempo que cuando se ha tenido menos, independiente de la opinión que uno pueda tener de la reforma en sí. Esto quedó ratificado por este Congreso cuando se decidió que desde la entrada en funcionamiento hasta el traspaso del servicio educativo se requerían 2 años. Y eso hoy día está en régimen. Y se ha usado en otros casos, en el caso de Antofagasta, 3 años. Y en fin, porque el tiempo en este caso, presidente, es un aliado importante y lo que esta lámina muestra es que el Poder Ejecutivo ha usado sistemáticamente el tiempo como una herramienta para mejorar la implementación. Estos están aquí algunos ejemplos que no voy a profundizar, pero son algunos casos específicos en que también se ha adelantado y se ha atrasado la implementación, eso es importante. Hay veces en que se ha requerido adelantar o se ha visto bien adelantar. Esta lámina, presidente, me parece que es la que centra o es la que presenta el argumento más contundente de lo que hoy día queremos compartir con ustedes, que es si uno muestra la densidad de la reforma, tanto a nivel de entrada en funcionamiento como servicio educativo, y la dispone en el tiempo. Lo que vemos es que el encargo que tiene el Ejecutivo hoy, en términos de la carga del número, medida como el número de SLEP que tenemos que tanto crear como traspasar, es inédita. Ninguna administración se le ha pedido este nivel de carga, además, una variable extra, con una importante reforma de más de 84 cambios normativos, 11 reglamentos en plena implementación. O sea, tan plena implementación que nos tocó a nosotros promulgar la ley. El escenario que aquí se pinta en rojo, presidente, es extremadamente exigente en términos financieros, en términos administrativos y también en términos de lo que yo mencionaba al principio, presidente, que es la legitimidad social de esta reforma. Para reforzarla, el tiempo es una ayuda y la sobrecarga administrativa con el aumento casi lineal en la probabilidad de error, que esto es un hecho y le ha pasado a todos los gobiernos, es muy grande. Si me permite, presidente, una frase más informal, se nos está pidiendo hacer lo que los otros gobiernos hicieron en 7 años, a nosotros en 2. Y no tenemos ni siquiera el tiempo de implementar las herramientas que nuestros antecesores vieron como fundamentales para hacerlo bien.
tenemos mejores herramientas, pero nos dan 2 años para hacerlo. No es una situación simple. Voy a entrar ahora, Presidente, al contenido mismo del proyecto de ley. Esto es lo que estaba mencionando recién. Nosotros heredamos una reforma que yo en lo personal concurrí varias veces a este Congreso en mi capacidad anterior a apoyarla, porque me parece que, obviamente, todo es perfectible, pero en este caso estas reformas eran necesarias. Fueron diseñadas en esta Cámara, en el fondo, en el Senado, y aprobadas después en la Cámara. Pero son cambios exigentes y son cambios que dan cuenta de una maduración de la manera en que se está procesando la reforma. Por ejemplo, para mí la señal más clave de esa maduración es la obligación de los convenios de traspaso con los municipios. Eso, si uno quisiera hacer como historia de la ley o de esta reforma, uno lo ve en varios proyectos de ley que se han hecho cargo de problemas de la 21.040, tienen que ver con eso, con cómo se gradúa o cómo se aborda la educación pública antes de su traspaso, o la relación de los alcaldes con los SLEP. Otro eje muy importante que ya lo mencioné, el tiempo. Se amplía la diferencia de tiempo entre la puesta en marcha y el traspaso. Y una cosa muy importante también, senador, que yo me atrevo a decir que es una de las razones principales o es algo que se ha observado en todas las crisis importantes que hemos tenido, que es la capacidad de la Dirección de Educación Pública de establecer no una supervisión jerárquica, pero sí una mayor regulación de lo que hacen los SLEP en el territorio, sin que eso se traduzca en un control político. Los SLEP siguen siendo altamente autónomos, pero hay mayores facultades, esta ley nos da mayores facultades para parametrizar administrativamente, financieramente, incluso en algún grado educacionalmente, desde la educación pública hacia los SLEP, lo que estamos implementando, estamos poniéndole a toda máquina el reglamento que permite implementar esto. Ya el director de Educación Pública lo está ejecutando en algunos casos, pero es una herramienta que promete ordenar mucho, en lo particular financiera y administrativamente, los SLEP desde el nivel central. Esta lámina tiene el objetivo de hablar de algo que es incómodo, que es que si uno utiliza las herramientas que tenemos, que pueden ser obviamente criticables, tanto el Sistema de Evaluación Nacional, el SIMSE, como la ordenación u otras herramientas, y utiliza las herramientas científicas de mayor sofisticación, uno no puede atribuirle al traspaso una mejora en los resultados de aprendizaje. Y es necesario, es una discusión académica, así que no soy yo el que tiene que llevarla, pero algunos académicos, haciendo grandes esfuerzos metodológicos, logran ver algunas diferencias en que el ritmo de crecimiento de algunos SLEP puede mostrar. Y otros científicos muestran que cambiando sus parámetros eso no es así. Pero lo que quiero dejar establecido es que no estamos viendo hoy día, o es muy difícil observar una mejora en los resultados de aprendizaje directo. Lo que nos tiene que remecer a la hora de pensar, bueno, ¿cómo estamos implementando esto? ¿Cuáles son las prioridades que se están haciendo? ¿Es una medida limitada? Sí, así es. Pero también es una medida que te permite decir, no necesariamente traspasando, todo mejora. La ministra lo decía también, y lo dije yo en otro espacio también, no hay varita mágica, no hay bala de plata. Esto es en gran parte una herencia. O sea, los problemas que tenían los municipios que componen un SLEP son heredados al SLEP. No le podemos pedir magia. Y eso se observa en los resultados de aprendizaje. Pero también nos da una oportunidad, que es decir, mayor tiempo para una mejor implementación en lo administrativo. No implica que hay un estudiante que está perdiendo una oportunidad. Y esto nos lleva desde un punto de vista de la responsabilidad a preferir mayor tiempo antes que la celeridad. Si lo pensáramos al revés, presidente, y uno viera que en el traspaso hay un aumento muy significativo de los resultados de aprendizaje, claro, la pregunta es más difícil. ¿Qué vemos en los traspasos? Otras cosas, también positivas, no es que sea todo negativo, al revés. Pero en términos de aprendizaje no es lo que logramos observar.
Bueno, ya entrando plenamente en el articulado, presidente, la idea de este proyecto es, en conjunto, darle al Ejecutivo autonomía para poder utilizar la herramienta del tiempo y el calendario para una mejor implementación de la reforma. Ese es, si uno quisiera ponerle el título general, es darle herramientas administrativas al Ejecutivo para manejar el calendario. No estamos proponiendo aquí un calendario. Eso ha demostrado ser, nunca se ha hecho, además, solamente en los iniciales que tuvieron, digamos, nombre y apellido. El calendario siempre se ha manejado por decreto. Lo que estamos pidiendo aquí es que se amplíe esa ventana de posibilidad para el presidente de la República poder establecer un calendario más que nos permita una mejor implementación. Pero hemos querido también poner ciertas limitaciones para que no vayamos a ser malinterpretados respecto al propósito. Si bien modificamos el horizonte final, que era 2035 a 2040, ponemos un límite. Es decir, el Ejecutivo mantiene su compromiso con finalizar esta reforma. Y también ponemos lo que está puesto aquí como ritmo mínimo, que no es un ideal para nada, pero sí queremos establecer que no es la intención de llevar el movimiento de traspaso a cero. Asimismo, esto es más bien para la entrada en funcionamiento. Esto es súper importante. Nos estamos enfocando aquí en los SLEP que no han entrado en funcionamiento, que son 12. Y no tienen hoy día oficina, no hay nada. Son SLEP que se van a crear en rigor entrar en funcionamiento en el futuro. Respecto a los SLEP que ya están en funcionamiento, pero no han sido traspasados el servicio educativo, que es el aspecto crítico, también estamos pidiendo al Congreso Nacional herramientas para que podamos modificar, también por la vía administrativa, ampliando un año más el traspaso del que está, digamos, pensado en la ley, es hasta 3 años, digamos, el traspaso directo. ¿Por qué creemos que es importante esta solicitud, presidente? Porque usualmente, como mostraba yo en la tabla anterior, esto se ha hecho sistemáticamente casi todos los años en la implementación de esta reforma vía la ley de presupuesto. El objetivo de esto es buscar una herramienta que no requiera ir a la ley de presupuestos para esos efectos. Y muchas veces ha terminado, yo sé que ustedes han participado, presidente, personalmente, en protocolos de acuerdo a los cuales se ha llegado para poder dosificar esto. La idea es que se puede hacer por la vía administrativa. Ese es, podríamos decir, el primer objetivo o el primer tema del proyecto. El segundo tema del proyecto tiene que ver con las excepciones. Las excepciones se llama también la postergación, que es la posibilidad que la ley 21.040 en su origen le dio a municipios que cumplieran ciertas condiciones la posibilidad de postergar el traspaso. Estos requisitos fueron establecidos en la 21.040, a nuestra opinión, muy exigentes, demasiado exigentes, si se me permite. Tanto así que en la reforma que se hizo luego, esto también se dosificó, porque también habían ciertos elementos que generaban dificultades, como en el caso de que un municipio tuviera muy pocos colegios clasificados por ser la mayoría rurales o de baja matrícula, también generaba un problema y ponía una exigencia muy alta en términos de resultados educativos. Y también una exigencia alta, pero nosotros creemos correcta, en materias financieras, en particular deuda y pago de cotizaciones previsionales. Pero esta excepción ha sido usada muy poco, es una herramienta que se ha usado muy poco, ha tenido poca aplicabilidad, debido a que los requisitos resultaron demasiado exigentes para el sistema. Y dada desarrollo de la reforma, en que ya estamos viendo cuáles son realmente los parámetros y cuáles son realmente los logros que tienen los SLEP, nosotros queremos proponer una flexibilización de esos requisitos en materia que podríamos decir de educacionales, no en materias financieras. Los requisitos financieros no los modificamos, que son las letras C y D, creo, de la excepción. Estamos proponiendo una modificación de los umbrales
educativos. Primero, que es la parte quizás más estructural, hoy día la excepción requiere dos criterios distintos copulativos. Tienes que lograr las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es bien exigente. Proponemos que no sean copulativos, sino alternativos. Es decir, cumpliendo uno solo, también pueda el municipio solicitar la autorización para la postergación del traspaso. Y luego también reducimos en 10%, o redujimos, perdón, presidente, no sé si cuál es, los requisitos, los porcentajes que se establecen ahí, 10% cada uno también para permitir un mayor uso de esta excepción. ¿Qué queremos decir en el fondo? Donde se esté haciendo bien, y sobre todo comparativamente bien respecto a los SLEP, no hay razón para forzar un traspaso en el presente, si bien nosotros no modificamos, como lo dije antes, la fecha final. Una novedad en esta misma materia, pero una novedad que nosotros introdujimos, es la situación que no se había previsto, o no es que no se hubiese previsto, pero no se trató en la 21.040 y luego en sus modificaciones, es qué pasa cuando un municipio se postergó, se exceptuó, y el SLEP entra en régimen y funciona, digamos, y sigue funcionando y pasa algún tiempo. Y lo que quisimos ver ahí, o sea, lo que nosotros proponemos, es que los requisitos que se proponen para la postergación son unos, pero luego que el SLEP ya se implementa, para mantenerse debieran ser otros. Y debieran ser ya no autónomos, sino relativos al SLEP, porque ya no estamos hablando de algo imaginario o algo virtual. El futuro SLEP, me postergo del traspaso antes que el SLEP exista, esos son mis requisitos para postergar antes de que el SLEP exista o tome el servicio. Nosotros nos pusimos otra pregunta, que es, una vez que el SLEP existe y yo ya estoy postergado, ¿qué me obliga a volver? Y nosotros pensamos que los requisitos de la postergación y los requisitos que debieran exigirse para incorporarse un SLEP andando debieran ser distintos. Y ese es el objeto de esta norma. Y el objeto es que el municipio postergado, a grandes rasgos, y aquí nosotros queremos abrir una conversación, si el municipio, el sistema educacional del municipio muestra mejores resultados en términos de aprendizaje y financieros, no esté obligado a volver al SLEP, a ser traspasado al SLEP que ya existe. Es decir, pasamos de una comparación frente a algo que no existe a una comparación frente a un referente que ya existe, que es el SLEP implementado. Y luego, presidente, hay unos artículos transitorios que nos permiten adecuar los cambios a un marco temporal, que son bastante autoexplicativos, pero si generaran más dudas, feliz de explicarlo. La idea, si quisiéramos resumirla, es utilizar el calendario, utilizar la herramienta del tiempo para una mejor implementación y que no, y sobre todo quizás al revés, que el calendario que heredamos no nos permita implementar las mejoras que también heredamos y eso termine siendo nocivo para la reforma de la educación pública en su conjunto. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Senadora Proboste, senador Vial. Presidente, mire, si solo prorrogar en el tiempo es una condición para que mejoraran los servicios locales, claramente ese supuesto no se ha dado. Porque aquí hemos asistido a varias prórrogas y la verdad no hay, en algunos casos particulares de algunos servicios locales que han estado bajo la atención y la mirada de esta comisión. Lo digo particularmente del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, en donde esta comisión ha estado en otros periodos, por cierto, con otros integrantes, ha sesionado en 2 oportunidades allá, y hay un encargo a la propia Biblioteca del Congreso, pero uno no ha visto mejoras. Sí, pero uno no ha visto mejoras significativas. Entonces, lo primero quiero decir que no solo el tiempo que se posterga es una condición, si es que no hacemos
un trabajo más intenso para promover una mejora significativa en esos servicios locales. Hay temas que quiero entrar en materia respecto de la presentación que hace el Ejecutivo, pero quiero detenerme en alguna de las láminas que presentaron respecto a los reglamentos, a los 11 reglamentos que tienen que hacer. Yo entiendo que esto es una tarea también bien difícil. Estamos hoy día 12 de agosto, 79 días desde que se promulgó la ley 21.819. Entonces, la primera pregunta que se hace es si a 79 días de promulgada una ley estamos entrando de nuevo con una modificación, ¿no sería más prudente haber hecho una puesta en marcha de esta iniciativa? Porque si no, estamos con cambio sobre cambio en donde no se ha podido implementar eso. Entonces, me gustaría primero despejar esa duda. Y no me voy a referir a los temas de reglamento porque sabemos que esto es siempre un tema complejo, pero sí a temas que ya están vencidos, de plazo que ya están vencidos en la ley 21.819. Entonces, me gustaría preguntarle, presidente, por su intermedio al Ejecutivo, porque en esa modificación de la ley se estableció la necesidad de instaurar un comité de ministros para el sistema de educación pública. Y en el mismo texto legal se señalaba en que este comité tenía que sesionar por primera vez dentro de los 2 meses siguientes a la publicación de la ley. La publicación de la ley al día de hoy ya van 79 días y por lo tanto se cumplieron los plazos. Me gustaría saber si se realizó la primera sesión del Comité de Ministros para el Sistema de Educación Pública dentro del plazo legal, que era el 25 de julio del año 2026, cuál es el medio de verificación, cuáles son las conclusiones que las pudieran compartir, en qué fecha se realizó, etcétera. También en la ley 21.819 se estableció un procedimiento de pago del bono extraordinario para las y los asistentes de la educación. También esto es un plazo que ya está vencido. El plazo era el 24 de junio del año 2026, o sea, venció hace 49 días. Me gustaría preguntar si es que se dictó la resolución exenta que establece los procedimientos de pago del bono extraordinario para las y los asistentes de la educación dentro del plazo de los 30 días que fijaba el artículo 11º transitorio. Entonces, si es que nos pudieran compartir copia de esa resolución exenta. Además, presidente, mire, se estableció también en la ley 21.819, a la cual se hizo alusión aquí, que este Congreso estuvo 2 años tramitando, la designación de los integrantes del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. Entonces, quisiera saber si es que ya se encuentran designados estos 6 integrantes del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública conforme al plazo de los 90 días que vence la próxima semana. Y además, en esto una consistencia, y aquí voy a entrar a lo que ustedes plantearon, porque en la ley vigente, promulgada hace 79 días, se establece esta designación de los integrantes. Sin embargo, en el proyecto que ustedes plantean en el día de hoy, se prescinde del informe favorable de este Consejo en la primera recalendarización. Entonces uno dice cuando el Consejo ni siquiera está constituido. Otro tema que me gustaría preguntar, que está referido también a la 21.819, es cuántos convenios de plan de transición se han actualizado hasta la fecha, cuántos convenios están vigentes, y en esto tenemos un plazo hasta el 21 de noviembre, pero como transcurren tan rápido, creo que es importante saber, ya a esta fecha debiéramos tener un importante avance en estas materias. En la ley 21.819, además, se comprometió un estudio sobre las condiciones laborales del personal traspasado a los servicios locales. Entonces, me gustaría conocer, porque ese plazo culmina
el 25 de septiembre del año 2026. No hay en este proyecto que ustedes presentan ninguna modificación respecto de las fechas, por lo tanto, si ya estamos casi a un mes de que venza el plazo, me gustaría saber si es que se ha iniciado el estudio sobre las condiciones laborales del personal traspasado que exige el artículo 13º transitorio, en qué etapa se encuentra, insisto, a casi un mes del vencimiento del plazo que establece la ley. El subsecretario señalaba estos 11 reglamentos, pero la verdad hay 6 reglamentos que tienen plazo explícito de 1 año. De esos 6 reglamentos que la ley obliga a dictar dentro de 1 año desde la publicación, también es importante saber cuántos están en tramitación, cuántos están en la Contraloría, cuántos están en una etapa de borrador, de consulta. Entonces creo que sería una información importante antes de continuar en la tramitación de este proyecto de ley, poder conocer el estado de cada uno individualizado y no una respuesta agregada como la que se señaló. También, presidente, en la ley 21.819 se consagró la exigencia de poder contar con un estudio sobre el coeficiente de asistentes de la educación. Lo digo a propósito de la intervención de la ministra por su intermedio al comienzo de este proyecto de ley, en donde se señaló en que parte de los altos costos que tenían los servicios locales estaban derivados de sobredotaciones. Entonces, aquí 2 cosas, porque creo que en esto tiene que haber evidencia y la evidencia se funda con datos. Más allá de que uno puede complementar, yo voté en contra de eso, pero hoy día es parte de la ley, en que los ajustes a la dotación en los servicios locales solo se pueden hacer en el segmento de asistentes de la educación, eso por el estatuto propio de la y los asistentes de la educación. Pero más allá de eso, por eso se estableció dentro de la ley el estudio sobre el coeficiente de los asistentes de la educación. Eso está en el artículo 14º transitorio de la ley 21.819 y obliga al Ejecutivo a hacer este estudio para determinar los coeficientes de los asistentes de la educación por categoría, por tipo de establecimiento. Y creo que también sería muy importante para tener datos concretos respecto de esta medida. Otro de los temas, presidente, que planteó la ministra en su introducción en este proyecto de ley tenía que ver con las deudas previsionales, en donde parte importante de los altos costos de los servicios locales tenían que ver con las deudas previsionales. Por eso que el artículo 9º transitorio de la ley 21.819 estableció en que había que tener un reglamento sobre los mecanismos de reintegro de la deuda previsional municipal. Entonces, eso también va a ser importante porque no sacamos nada con ir postergando si es que no colocamos, por eso que la ley anterior se puso en esa dirección esta iniciativa. Otro de los temas, presidente, que también está contemplado en el artículo 2º transitorio de la ley 21.819 tiene que ver con las resoluciones de los planes de transición para los municipios sin traspaso aún. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber cuántas resoluciones de plan de transición se han dictado hasta la fecha, bajo qué criterios de priorización y para cuántas municipalidades sigue pendiente. Hay un elemento, presidente, que ha tenido esta comisión en distintos momentos, cuatro sesiones en particular, tratando de resolver algo que hasta el momento de esta discusión aún no logramos resolver. Y creo que sería importante también volver a insistir al Ejecutivo en que si se va a resolver o va a quedar como una nueva deuda histórica, me refiero a las asignaciones de zona, la asignación de zona de las y los asistentes de la educación de Magallanes. ¿Por qué lo digo a propósito de este proyecto de ley? Porque la ley 21.819 estableció una bonificación de zona para las y los asistentes de la educación. Eso es lo que está contenido en el artículo 4º de esta ley. Pero se estableció en que ellos tenían que optar por el bono de zona que recibían o el bono de zona que está contemplado en esta ley. Entonces, me gustaría preguntar al Ejecutivo si se está pagando efectivamente la bonificación de zona en los porcentajes y tramos que fija el artículo 4º, que
Dicho sea de paso, presidente, la ley establecía que esto se debía comenzar a pagar en junio del año 2026. Entonces me gustaría conocer si es que existen atrasos en algunos servicios locales, si es que pudimos tener un dato pormenorizado, servicio local por servicio local, de cómo se está haciendo, se está dando cumplimiento a esta exigencia de la ley. Presidente, quiero pasar a hacer algunas consultas respecto también del proyecto de ley en comento. Mire, una de las cosas que llama la atención, ¿estamos citados hasta la 1:30? No, Ya, senadora, pensé que ya toda era para saber confianza. cuántas preguntas puedo hacer. Porque una de las cosas que llama la atención en el texto de la iniciativa, página 6 del comparado, 6 y 7 del comparado en realidad, tiene que ver con los nuevos umbrales alternativos de desempeño respecto de establecimientos que están categorizados y que no tienen categorización. Luego vienen los umbrales de matrícula. Entonces, me gustaría saber cuál es el fundamento técnico, presidente. Porque aquí uno puede decir, ¿por qué se baja la vara de la exigencia académica? Quiero conocer cuál es el fundamento que está detrás. ¿Por qué pasamos del 60 al 50? Estoy pensando en el umbral de desempeño, del 50 al 40, en el tramo sin categorización, y pasamos a un nuevo umbral alternativo de matrícula del 30 al 50, que también es bajar la exigencia académica. Entonces me gustaría saber por qué. Algo de lo que se refirió antes de entrar a la mantención de la administración por parte de los municipios o corporaciones. En la página 8 del comparado se señala en que la evaluación del cumplimiento va a cambiar su lógica anual a bianual. Y eso, presidente, a mí me parece bien contradictorio respecto de cómo queremos ir mejorando esto. Por eso que tenía sentido de ir haciendo estas evaluaciones anuales. Pero creo que relajar esa parte de la evaluación es un contrasentido con lo que se propone en el mensaje, con el propósito que se busca. Entonces, eso es lo que está en la página 8 del comparado, en cuanto el Ministerio de Educación, lo que decía, la normativa vigente deberá evaluar anualmente, a más tardar en marzo de cada año, si los municipios y las corporaciones municipales autorizadas mantienen el cumplimiento de los requisitos establecidos, y eso hoy día se relaja a 2 años. Me llama la atención reducir la frecuencia de la fiscalización, creo que no acompaña el propósito declarado. Y además, en el texto comparado también se elimina la exigencia del informe favorable previo del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación. Y eso es raro porque en el texto comparado se elimina, pero si uno se va al informe financiero de este proyecto de ley, el informe financiero en su página primera vuelve a señalar dentro de los antecedentes, en el punto número 2, previo informe favorable del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. Entonces, no nos vaya a pasar lo mismo que hoy día le pasa al ministro del Interior, que dice, mire, yo no sabía, que fueron otros y recurrieron al Tribunal Constitucional para echar abajo la reposición, la reconexión de los servicios básicos. Entonces, no sé si no le dijeron a la DIPRES que ahora en el texto habían sacado al Consejo de Evaluación. Creo que eso es importante aclararlo bien. Por otra parte, presidente, mire, me llama la atención el que en estos casos, particularmente de que un municipio pueda mantener la administración, solo se haga mirando una parte de los temas de resultados de aprendizaje, ¿no? Y dice logros de aprendizaje y que se encuentren al día de las obligaciones previsionales. Yo no sé si solo eso configura una calidad de la educación. O sea, aquí no se abordan temas de clima, no se abordan denuncias en materia de convivencia escolar,
que son parte importante en materia de calidad de la educación. No se abordan los temas, es contradictorio porque no se abordan los temas de matrícula. Entonces, creo que cuando uno se plantea esta preocupación en materia de la calidad, nos llama la atención que solo se reduzca a los resultados de las pruebas estandarizadas y no a otros elementos en donde yo pensaba que teníamos ciertos consensos en que eran también partes constitutivas de la calidad de la educación. Respecto del costo, presidente, porque yo quisiera preguntarle al Ejecutivo de manera bien concreta, ¿cuenta este proyecto con una... O sea, leí el informe financiero, las 4 páginas, pero hay un elemento que me parece que es necesario contener y que eso genera recursos, porque acá, como ya existe el acuerdo y hay un calendario que es conocido, y esta comisión transversalmente, cuando se postergaron, se resguardaron los derechos de las y los asistentes de la educación y finalmente se pagó un bono compensatorio. Eso es algo que no viene en el día de hoy en este proyecto de ley. Me imagino que la respuesta podría ser, no, porque eso ya está legislado y es un bono permanente, pero la verdad, el bono permanente es hasta por un año, y aquí hay servicios locales que se van a postergar más de un año. Entonces, me gustaría escuchar qué es lo que va a hacer el Ejecutivo respecto de la compensación a las y los asistentes de la educación que ya conocían este calendario. Respecto al Consejo de Evaluación, presidente, yo creo que sería muy importante que el Ejecutivo pudiera precisar la eliminación de la exigencia del informe previo favorable del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública para extender el calendario de instalación. Lo pregunto porque ¿cuál sería el mecanismo de control independiente que lo reemplace? Si es que lo hay o no, digamos. Ya le pregunté la evidencia respecto de los umbrales que se bajan en este proyecto de ley, pero me gustaría además preguntar cuál es el alcance real con los datos que hoy día se desagregan, que no se hace copulativo los primeros 2, sí se mantienen copulativos el tercero y el cuarto. Con los datos que hoy día el Ministerio de Educación cuenta, ¿cuántos municipios calificarían para la postergación o la permanencia indefinida bajo estas nuevas reglas? Si es que ustedes tienen un número, no una apreciación general. Ya, y por último, a propósito de la lámina que se planteaba por parte del subsecretario respecto de los servicios locales, si es que hay servicios locales que ya venían preparando la incorporación de determinadas comunas, personal, infraestructura, presupuesto, y que podrían ver esa planificación revertida si en definitiva el municipio opta por la permanencia indefinida que crea este proyecto. Por eso creo que sería bien importante poder conocer también cuáles son los costos asociados a esas decisiones que ya se habían tomado en un momento determinado y que hoy día, en virtud de este proyecto de ley, se podrían reversar. Eso, presidente, por ahora. Gracias, senadora Proboste. Ofrezco la palabra. Senador Vial. Gracias, Senador presidente. Yo tengo una consulta, pero antes de eso, entiendo el fondo de lo que ha presentado la ministra y el subsecretario. Yo creo que finalmente lo que vemos es dentro de la prerrogativa de responsabilidad que tiene el gobierno de esta implementación, de algo muy complejo, como lo ha dicho el subsecretario, de algo muy complejo esto. Entonces, yo creo que bajo ese entendimiento y también con el diagnóstico de lo que ha sucedido, me deja con una sensación de tranquilidad que lo que se está proponiendo tiene sentido, y sobre todo por
por lo que uno conoce en las regiones. En las regiones, en una de las láminas indica justamente lo que yo he podido censar en mi región. Y de ahí nace mi pregunta también, suponiendo que el mayor tiempo va a generar, bueno, les va a dar el tiempo para gestionar los problemas de diseño, que son lógicos en este tipo, o no lógicos, pero se pueden entender con el tiempo, Entonces, el tema de la deuda provisional, que hay varios municipios que están complicados con eso. El tema de infraestructura, que no es menor, sobre todo con el traspaso de los bienes inmuebles. Hay también municipios que están muy dolidos por eso. Entonces, yo le pediría al Ejecutivo que este tiempo que se está solicitando por ley ponga énfasis y focalice, por supuesto, en esos diseños, en esos problemas que son atribuibles al diseño, y que podamos en corto tiempo en la implementación ver que eso se está solucionando. Y por supuesto, al lado de eso, y creo que lo mencionó inicialmente, no sé si con micrófono o no, la senadora, por su intermedio, presidente, y que también está en el corazón, o sea, en el fondo de lo que ustedes proponen, que es el cuidado de la calidad educativa, ¿no? O sea, eso es lo que ustedes quieren hacer a través de esto. Porque si nosotros lo seguimos haciendo esto de esta forma, claro, pareciera que las señales van para el otro lado. Además que convengamos que estamos en un problema, en este minuto, en una contracción fiscal, estamos con problemas fiscales. Entonces hacer un cambio tan profundo en esto, sin tener un apoyo en recursos, también me hace sentido. Pero bueno, vuelvo al punto. No descuidar, seguir evaluando para que podamos tener, sobre todo el Senado, el Congreso y también la opinión pública pueda tener a la vista esta heterogeneidad que ustedes hablan, porque a mí me da la impresión que no está todavía, la opinión pública no lo tiene censado esto. No sabemos cómo está funcionando esto. Ustedes están haciendo el levantamiento. Y yo creo que también eso le va a dar legitimidad al proyecto, la misma legitimidad social que tiene. Y mi pregunta final es relacionada con lo que había preguntado. ¿Es viable, hasta dónde es viable corregir los problemas de diseño identificados? ¿Con el tiempo vamos a poder hacerlo o tenemos que aceptar que esto quedó así? Que haya quedado así o con recursos, porque sabemos que con recursos siempre las cosas son más fáciles. Esa es la apuesta también del gobierno, ¿no? Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Vial. Senador Mirosevich. Gracias, presidente. Bueno, a ver, me pasan varias cosas con este proyecto. Estamos en la primera sesión, no hay que agotar las posiciones, pero lo primero que me pasa es que la desmunicipalización fue a propósito de algunos alcaldes lo hacían bien, que eran la minoría, la gran mayoría lo hacía mal, y habían otros derechamente que era terrorífico su comportamiento respecto a la administración de la educación. No nos olvidemos de ese diagnóstico inicial bastante compartido por la evidencia y también por la opinión pública. La situación era crítica. Había un grupo importantísimo de alcaldes que no tenía ninguna vocación por la educación, ninguna, no le interesaba, que la transformaron en un botín para meter gente y una sobredotación en escuelas, en colegios, donde fuera, y la administración era mala. Pero no solamente la administración era mala, no había ninguna vocación por los estándares pedagógicos, porque esos alcaldes no tenían, sinceramente, ningún interés en la educación. Ninguno. Y además de eso, en el caso de los que sí tenían un verdadero y genuino interés, tenían que pagar la cuenta de aquello. O sea, si usted era un alcalde comprometido con la educación,
y que le importaba, lo que tenía que hacer básicamente era reducir presupuesto en otros ítems para poner en educación. Eso era más o menos en esa época, cuando nos tocó legislar 2015, un consenso muy general, un diagnóstico muy general. Nadie pensó, yo estaba revisando hoy día en la mañana el discurso que di en esa época cuando nos tocó votar en la sala de la Cámara esta reforma. Nadie pensaba que esto se iba a tratar de una mejora inmediata. Evidentemente que no. Más bien lo que pretendíamos hacer era frenar el desastre que había en la administración de los alcaldes. Quitarles a los alcaldes esta responsabilidad tan sustantiva para el futuro del país, quitárselos porque realmente en estándar era tremendamente desastroso. Habían excepciones, por supuesto, no quiero ser injusto, pero era desastroso la situación. Por lo tanto, fue una reforma que pretendía sacar al paciente de la UCI, y nadie pensó que esto iba a ser de la noche a la mañana en la mejora de los resultados. Yo sigo creyendo que todavía es relativamente temprano para poder juzgar si es que esos resultados, en términos de la transformación pedagógica, ha sido exitoso o no. Aquí todavía estamos en una discusión administrativa. No hemos entrado al debate todavía de resultados académicos. Sí, yo sé que hay gente que pretende mostrar una evidencia en una dirección o en otra. A mí me parece todavía es un poco prematuro. Ahora, ¿qué me preocupa? Durante la administración anterior, la mitad del periodo presidencial tuvo esta discusión alojada en este Congreso. 2 años se demoró la tramitación de la ley que se terminó promulgando en enero, antes de que el presidente Boric entregara su mandato. Ya se flexibilizó, se alargó al 2029 como transición y la postergación hasta el 2035. Pero, por lo tanto, y eso fue de consenso general, ahí hubo un consenso de decir, miren, nadie está pretendiendo aquí que el traspaso ha sido perfecto. No, el traspaso no solo no ha sido perfecto, ha tenido problemas, como era por lo demás predecible de observar cuando votamos la reforma. Sabíamos que iba a ser muy difícil la implementación, pero claro, era necesario postergar, ampliar los plazos. Se postergó hasta el 2035. Pero me parece que ahora, con esta reforma, podríamos llegar a una postergación que llegue incluso hasta el 2045. O sea, estamos hablando de 28 años desde que se aprobó, desde que se comenzó a implementar el 2017, el primer traspaso. O sea, una reforma que tenga 28 años de traspaso, a mí me parece que es realmente excesivo. Pero bueno, de todas maneras escucharemos a los expertos, a los que van a ver. A mí me importa que el gobierno funde bien esta postergación hasta el 2045 en la práctica. El último traspaso, pero 40, pero al final el último colegio traspasado va a ser el 2045. O sea, pueden haber que nunca se traspase. Bueno, a eso además, eso es otra discusión, que también me gustaría entrar en esa pregunta, porque, bueno, la postergación municipal. Yo he escuchado al alcalde Sichel, que ha sido como el que ha puesto este debate en la prensa, ¿no? Diciendo, oiga, yo lo hago mejor que un supuesto SLEP futuro, por lo tanto, ¿por qué me lo van a quitar? A mí me importa, en fin, ya. Pero es raro, si es que la justificación es que yo lo hago mejor, que nosotros aquí estemos bajando precisamente los estándares académicos y que estemos reemplazándolo solamente por el de 85% de la asistencia. O sea, si es que el alcalde Sichel lo hace mejor, bueno, entonces mantengamos los criterios. ¿Por qué vamos a flexibilizar el criterio de resultados académicos? Si la justificación es que estos alcaldes lo hacen mejor. Lo dejo como pregunta, ya entraremos en el debate en las siguientes sesiones, pero él ha dicho que lo hace mejor. Entonces no hay que flexibilizar el criterio que está en la ley actual. Bueno, respecto a la nueva facultad de la implementación, se podría llegar a 58 meses, casi 5 años. Los primeros SLEP traspasados fueron 10, 22 meses, y aquí en este caso podríamos llegar hasta 58. Me preocupa también los de asistentes de la educación, ya lo mencionó la senadora. Ahí hay un tema, lo escucharemos, no quiero agotar ese debate ahora porque si no se nos va a pasar el tiempo.
pero también hay un desmedro para ellos, ¿no? Un perjuicio. Bueno, respecto al costo fiscal, termino con esta pregunta. Respecto al costo fiscal, no traspasar o postergar el traspaso a un horizonte de estos años que estamos discutiendo significa un problema desde el punto de vista de la deuda previsional y desde el punto de vista del crecimiento de la dotación municipal. O sea, son 79 municipios los que tienen una situación bastante crítica sobre deudas previsionales. Yo no sé si el gobierno ha cuantificado este perjuicio en el hecho de postergar, porque eso es una deuda que hay que pagar. El postergar no es tan inocuo. Desde el punto de vista del costo fiscal, va a traer más costo fiscal si nosotros postergamos nuevamente los plazos. Y eso yo no sé si el gobierno lo tiene cuantificado. La situación de los municipios, esto lo estudió el CEP desde el 2016 hasta previo a la entrada al primer traspaso. Hasta ahora, la situación fiscal municipal, de financiamiento municipal, ha empeorado, pero drásticamente. O sea, los municipios están mucho peor que cuando está previo a la implementación de esta reforma, en el primer traspaso. Están mucho peor. Entonces, esto va a significar una carga para el fisco grande en este horizonte de tiempo si es que se aprobara un proyecto de esta naturaleza. Bueno, lo dejo hasta acá, presidente. Gracias, senador Mirosevich. Sí, me voy. Una consulta de consistencia nomás, de agregar a los que ya hice. En el texto comparado, en la página 9, artículo primero transitorio, dice que van a poder el traspaso hasta un mes previo de la fecha del traspaso. Pero en el mensaje, en el... 2 meses. No, es que esa es la inconsistencia. Porque en el texto comparado dice un mes, pero en el mensaje dice 2 meses. 2 meses. En la cuarta sección. Entonces, creo que eso es importante que lo puedan revisar. Y creo que el ejemplo de Ñuñoa es el mejor ejemplo para decir que los liderazgos influyen en educación, porque no conozco a ninguno, o sea, no soy amiga de ninguno de los dos, pero en la anterior administración, en esta misma comisión, recibimos en reiteradas oportunidades a la comunidad educativa que se quejaba de la misma corporación educacional en Ñuñoa. Entonces, un mismo territorio con 2 liderazgos distintos, creo que eso también refuerza la idea en que uno no puede quedar al arbitrio de los liderazgos de turno si tienen más o menos compromiso en materia educativa. Gracias, senadora. Por lo menos más que la actual. Bueno, sin duda, lo que han expresado mis colegas resume bastante lo que ha sucedido en nuestra educación pública en los últimos 30, 40 años, donde efectivamente tuvimos alcaldes que 100% comprometidos con la educación de sus comunas y se la jugaban por tener una administración y entregar los recursos necesarios para que esa educación funcionara de mejor manera. Yo en Ñuble tengo 2 ejemplos de comunas que son pequeñas, que no les sobran los recursos, no las comparo ni con las comunas de Santiago, que tienen otro nivel de recursos, sino que son de las comunas más pobres de la región de Ñuble, como la comuna del Carmen, que tomó la decisión de no traspasar, independiente del alcalde. Antes había un alcalde que era de C, si no mal no me equivoco, hoy día hay uno de Renovación Nacional, y han seguido con la misma política de, como cumplen los requisitos, de postergar el traspaso al SLEP. Y tengo otro que es como el emblema de la educación pública en nuestro país, que es el Liceo Bicentenario de San Nicolás, que tiene año a año una gran cantidad de puntajes nacionales y además una proactividad e innovación permanente en el liceo. Entonces, y uno ve que al final son comunas que no tienen una gran cantidad de recursos, tampoco tienen una gran cantidad de habitantes, pero sí se la han jugado por que la educación sea el centro de sus proyectos municipales, y eso creo que es parte de lo que tenemos que valorar también en esta discusión, porque cuando hablamos de aquellos municipios que dicen, claro, yo me la juego por mi proyecto educativo
y existe la voluntad de esos alcaldes por mantener la educación. Y son municipios que además, independiente de sus ingresos, tienen sus cuentas al día. Yo hablaba con la alcaldesa de Colina, dice, yo tengo deudas previsionales pagadas al día, cumplo todos los requisitos también, quiero mantener la educación en el sistema municipal. Yo creo que eso es una puerta que hay que dejar abierta. Yo creo que aquellos que lo están haciendo bien no tenemos para qué y gráficamente sacarle los patines y meterlo a otro sistema que tenemos que ver, porque lamentablemente, igual que los municipios sostenedores, los SLEP también tienen una problemática en quien ejerce el liderazgo. Los SLEP que han andado medianamente bien es porque el director del SLEP tiene ciertas características. Y aquellos que no han andado bien es porque el director tiene ciertas características. Y uno esto en educación lo ve demasiado. Y ahí hay un tema que es más permanente, que tiene que ver con la carrera directiva dentro de la educación pública, que es algo que estamos al debe y que no se ha podido implementar, porque yo creo que las carreras de dirección, las jefaturas de cursos debiesen tener, además de incentivo económico, también una proyección de cómo se van desarrollando en el tiempo. Pero lo que nos convoca hoy día, que tiene que ver con hacernos cargo de una realidad, nosotros modificamos una lata de discusión para modificar la 21.040, que duró prácticamente 2 años. A este gobierno le tocó firmar ese proyecto de ley y además implementarlo. Y hay que hacerse cargo de la realidad. ¿Sí? Con las circunstancias actuales es imposible de implementar esos cambios en tan corto plazo, por lo tanto no podemos forzar al sistema a algo imposible. Eso como punto uno, o sea, no podemos hacernos cargo de algo que hemos sido incapaces de hacerlo en los años anteriores, esto sin sesgo político, sino que por un tema práctico de cómo la realización de los concursos, tenemos que ver, y nosotros en el periodo anterior siempre hablamos de tener una pausa activa, y esa pausa activa significaba que pudiésemos implementar estas modificaciones y una vez que pudiésemos evaluarla después de 1 o 2 años, poder seguir avanzando en la implementación de nuevos servicios locales de educación pública. Así que ahí hay 2 temas que para mí son importantes. Uno, ¿por qué cierro y obligo a todos a traspasar al 2040? Porque no dejo algo que sea permanente en el tiempo, que a lo mejor con requisitos copulativos, pero que también sean digamos, livianos de implementar. Hoy día existen ciertos parámetros que son absolutamente medibles, por lo tanto, un establecimiento que vaya cumpliendo esos requisitos pudiese permanentemente estar postergado en su ingreso al SLEP. Yo creo, para mí las cosas no tienen que ser blanco-negro. Yo creo que podemos hacer algo intermedio con aquellas municipalidades que, independiente de los cambios de alcalde que ocurren cada cierto tiempo, ya sea por elección popular o porque terminan sus plazos de reelección, puedan permanecer sin ingresar a los SLEP. No tengo claridad por qué el Ejecutivo toma la decisión que al final, igual el 2040, todos tienen que traspasarse. Y lo otro, para claridad de todo, el gobierno, el ministro García se ha comunicado conmigo, está trabajando en una solución para la deuda previsional, tanto en las áreas de educación y de salud, que suman efectivamente más de 500 millones de dólares, y buscar qué alternativa hay, si ya sea vía legal o vía de administrativa, poder efectivamente cumplir con esta obligación de los trabajadores, que para mí es fundamental en el desarrollo de cómo podemos, como Estado, ser responsables de los propios trabajadores que se dice defender en algún minuto, pero en la práctica se les están sufriendo un menoscabo al no pagarse sus cotizaciones al día. Por último, le voy a proponer al Ejecutivo que podamos responder el lunes para que lo hagan con la tranquilidad y con los antecedentes necesarios y no pensando en 5 minutos, porque van quedando 5 minutos y tenemos otras comisiones. A mí me toca ahora presidir la comisión de ética a las 2 y después tenemos comisión mixta aquí a las 3:15. Senadora Proboste. Ya que el Ejecutivo va a responder la próxima semana, voy a hacer otra consulta a propósito de del recurso literario permanente utilizado por algunos
ponerle los patines, quitarle los patines. ¿Por qué han decidido quitarle los patines a los servicios locales de educación pública? Y nada de eso viene en este proyecto de ley. Lo digo porque los servicios locales de educación pública hoy día en este proyecto de ley van a tener que, entre comillas, competir con los municipios en un territorio, porque un municipio que ya en un territorio en donde se ha traspasado el servicio local va a poder seguir operando si es que demuestra que tiene resultados mejores que el servicio local. Sin embargo, no equiparamos la cancha entre el municipio y el servicio local. Y lo digo porque el municipio, el DAEM o la corporación, puede, por ejemplo, utilizar los recursos de las licencias médicas cuando estos son devueltos, no así los servicios locales. Y eso genera, en el día de hoy, solo por ese concepto, en el Servicio Local de Educación Pública de Huasco, que es uno de los que mejor funciona en nuestra, en mi opinión, digamos, una deuda de más de 6.000 millones. Segundo, los servicios locales de educación pública, como operan en esta lógica de un servicio público, no pueden utilizar los recursos de la subvención escolar preferencial durante todo el periodo que dura el convenio de igualdad de oportunidades, que son 4 años. Y los municipios y las corporaciones sí lo pueden hacer. Y por lo tanto, un servicio local que hace un convenio por 4 años y finalmente organiza sus recursos para 4 años, si no lo tiene, todos esos recursos de nuevo se les quitan al Servicio Local de Educación Pública. Tercero, para seguir en esta quitada de patines que le hacen a los servicios locales para que no puedan desplegar el mismo esfuerzo que hacen los municipios. Los propios recursos de los servicios, los propios recursos de la subvención escolar preferencial. Es más, si uno lo pusiera en la lógica de la administración delegada de los 3166, ¿por qué a ellos, que son corporaciones privadas en su gran mayoría, le entregan todos los recursos por matrícula y al servicio local no, y lo siguen midiendo por la asistencia? Eso, presidente, Gracias, a senador. propósito Senador del Mirosevich. recurso de patines. Tengo que presidir. Muy breve, pero ya que va a responder el lunes el Ejecutivo, tenemos un tiempo más. A ver, yo hice la afirmación de que esto en la entrada en funcionamiento final puede llegar hasta el 2045. Entonces lo dejo como pregunta, pero lo que yo desprendo del proyecto es que la entrada en funcionamiento es hasta el 2040, pero luego, para recibir el último servicio educacional son 2 años. Por lo tanto, 2042. Pero adicionalmente este proyecto de ley entrega la facultad a una postergación de 3 años. Por lo tanto, a ver si yo estoy bien o mal en el cálculo. Eso me daría al 45. Por eso digo, pero la implementación final sería hasta el 2045. Ah, ustedes lo ponen, ya, es que esa es la pregunta. El 2040 es el tope de... Ya, ok. Bueno, a ver si lo pueden explicar con... Es que yo desprendo eso del proyecto, pero de todas maneras sería buena la aclaración el día lunes. Gracias, presidente. Senador, No, lo primero es agradecerles todas las preguntas que vamos a responder en la próxima sesión. Solo quiero evidenciar con todo lo que acá se ha hablado, y con esto se ratifica lo difícil que es no solo la implementación de esta ley, sino que también la que ustedes aprobaron, el Congreso Nacional aprobó y que estamos nosotros implementando. Y además también señalar en relación, por su intermedio, presidente, a lo que señala la senadora Proboste, esto de quitar los patines, porque acá los ejemplos que ella pone claramente indican que esto no es algo que estamos haciendo nosotros. Lo que ella ha enumerado son problemas que tienen hoy día los SLED y que tenemos la oportunidad de tratar de enmendar, pero requerimos tiempo. Y de eso trata este proyecto y es por eso que la próxima sesión vamos a seguir conversando sobre esto. Gracias. Gracias, ministra. Habiéndose cumplido el objeto, se levanta la sesión.